porque lo que está pasando en España, en la derecha, exige conocer la historia reciente y no tan reciente de España, y en concreto la historia de los partidos de derechas, que han sido muchos, a diferencia de la izquierda, que ha sido el PSOE y otro. Ese otro era el Partido Comunista, con adherencias separatistas, pero siempre es lo mismo. En la derecha ha tenido a UCD, AP, bueno, UCD venía de varios, AP venía de 7 fundadores, y ha tenido el CDS, y ha tenido luego un PP, y luego otro PP, y está el de Aznar, y luego está el de Rajoy, y ha tenido UPyD, y ha tenido Ciudadanos, y ahora tiene a Vox. Es decir, la derecha ha cambiado de partido continuamente. He dedicado este libro a explicarlo y a explicarme, porque hay cosas que yo no entendía. Y al final creo que la tesis del libro es la verdad. O sea, España tiene un problema con la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha no reconoce su historia. La historia de la derecha en España es la derecha democrática de la República, a la que la llevan a la Checa y a la guerra civil la izquierda, y ese shock, esos 3 años, que en realidad fueron más, de calvario en la República y en la guerra civil, es un shock para media España traumático, tremendo, que la derecha política ha olvidado. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que fue la principal víctima, el catolicismo, y ha sido la gran traidora a su base social, pues de pronto se hace antifranquista. Le debían todo a Franco. Lo primero, la vida. Después, la restauración del culto. Después, la educación, que casi se la entregó. Menos mal que al mismo tiempo creó una educación pública que no hemos tenido otra. Ni creo que tendremos jamás. O sea, el nivel de la educación pública que yo he podido tener, bueno, es que veo ahora lo que es la educación pública y privada y me dan lástima. ¿Por qué? Bueno, porque era meritocrático. El franquismo era meritocrático. Pero políticamente, pues no existía. Yo siempre he dicho, Franco salva la vida de la derecha y de la nación, pero escayolándola. Y el problema es que cuando te escayolan, es que cuando te quitan la escayola, o sea, cuando se muere Franco, pues no sabes andar. Y entonces, ¿qué haces? Pues te apoyas en lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues que, claro, el secretario general del movimiento, el partido único de Franco, era Adolfo Suárez, que es el que trae la democracia. Pero cada vez que le decían falangista, tal y cual, es que había sido falangista. Y entonces, en lugar de decir los falangistas tenemos tanto derecho a vivir como los comunistas o más, pues se acomplejaba, porque estaba rodeado de democristianos malignos. Siempre el factor eclesial ha sido nefasto en la derecha española, nefasto, pero terrorífico, en todos los momentos. Ha habido una época en que fueron buenos los del Opus dentro de la dictadura, pero en democracia han sido terribles. Bueno, y entonces los complejos interiorizan lo que dice la izquierda de ellos y se lo acaban creyendo. La base social que viene de la derecha democrática de la República, que los dos grandes partidos, el Partido Radical y la CEDA, apoyan a Franco el 18 de julio. ¿Por qué? Porque los mataban, porque no podían vivir, porque iban a la guerra, que los estaban matando. Pero si después de robar las elecciones del 36 al 18 de julio hay más de 300 asesinados, y acaban matando a unos de los dos líderes de la oposición, y porque no encuentran al otro en su casa, lo secuestran y lo matan a Calvo Sotelo, pero hombre, claro. Así que el Partido Radical y la CEDA, los partidos democráticos, mucho más que el PSOE, no digamos que los comunistas, apoyan a Franco. Pero ¿cómo no van a apoyar a Franco si es que los mataban? Esto la derecha sigue sin entenderlo. Mejor dicho, le da un poco de miedito entenderlo. Pues chico, entiéndelo. España tuvo una guerra civil porque la izquierda quiso la revolución y al final ganó la contrarrevolución. Igual que en Rusia, una guerra civil de rojos y blancos, allí ganaron los rojos y aquí ganaron los blancos. Y esta es la historia. ¿Qué pasa en la democracia? Que si la derecha asume que es que España es naturalmente de izquierdas, pues entonces tiene que disimular para ver si alguna vez le cae el poder. Y esta es la historia trágica de la derecha española, el relato que dicen ahora de Arriola, el maricomplejines,
que está en Aznar, que ya estaba en Suárez, que estaba en Fraga, que estaba, y no digamos ya en Mariano Rajoy, que se ya eleva el complejo a Secretaría de Estado. Y estamos en las mismas. Pero el fondo, ¿qué es? Que los representantes políticos no respetan a los representados, que la derecha política no respeta a la derecha social. La derecha social no ha cambiado de bando, no se ha ido nunca al PSOE, jamás. Se han ido al PSOE o hacia el PSOE los partidos de la derecha social nunca. ¿Por qué? Porque los conoce, porque los ve. 10, 11 millones de votos no han cambiado desde la transición democrática. Llevamos 44 años. Nunca. ¿Qué ha cambiado los partidos? Que han fallado una y otra vez a su base social. No la respetan. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Pues que el PP y Vox no respetan a sus votantes. Yo establezco ahí, ya acabo con la, como dicen en Argentina, con el lapso autorreferencial, como son los argentinos. Pobrecicos, hay un golpe de Estado allí donde participa Bolivia, etcétera. Bueno, la derecha básicamente tiene valores. La propiedad, la familia, la nación, la tradición, la religión, o al menos la tradición católica española, el culto al mérito, al ahorro, al esfuerzo, son valores, no son ideas políticas. La izquierda tiene ideas políticas. El Estado debe intervenir, el Estado debe hacer esto, el Estado hará, porque desconfía siempre o combate el individuo. La derecha respeta al individuo y a su familia. Es sagrado el individuo y la familia. Y viene del catolicismo. ¿Por qué es sagrado el hombre, el humano? Porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso en España no ha tenido una extrema derecha nazi ni pagana. Porque es un país profundamente católico, de valores católicos, que son los valores populares del campesinado de toda la vida. Están en Lope de Vega, están en nuestro teatro, están en el Romancero, están en todas partes. Son valores, no son ideas, no es ideología. Es una visión del mundo. Y cuando ven que por ideologías o por copiar la ideología de la izquierda las traicionan, esa base social expulsa a su representante. Pero no aprenden, no aprenden. ¿Qué está pasando en Vox? Hoy es un gran artículo, lo he vuelto a leer, el de Iñaki Yacuría, la militarización de Vox. Y aún se queda, y no entra con el yunque, pero son todos grupos ultrarreligiosos que quieren tener una influencia que no es posible en una sociedad democrática. Una sociedad democrática es plural y tiene que ser abierta. Un partido no puede tener prohibido opinar sobre el jefe. Cita una frase de Bouchet diciendo que no opines sobre el partido, sé prudente. Eso lo decía Trotsky ya en el gobierno bolchevique y lo dijo Lenin, ¿libertad para qué? Es una idea totalitaria. Y un partido totalitario o bien llega al poder y establece una dictadura, o bien se diluye porque un partido totalitario es expulsado de una sociedad libre. Y España es una sociedad libre, con mucho hijo de perra, pero mucha gente libre. Y no nos gusta que nos manden. Que somos bastante pacíficos. España es uno de los países más pacíficos de Europa. Digan lo que digan y tal. La guerra civil nuestra es una broma al lado de las guerras de religión en Francia, en Inglaterra y en otros países. Pero es igual. Pero el problema es que la gente en España es muy suelta. Afortunadamente, somos así. Y eso es lo gracioso y lo bueno que tiene España, aparte de una historia impresionante. Pero los políticos de la derecha están otra vez. El PP que no se aclara. Todo por un puro egoísmo personal. Queremos gobernar en solitario. Y esa frase, ese maldito lexema, en solitario, pero ¿cómo que en solitario? En solitario gobiernas si tienes mayoría absoluta. Si no, métete la soledad por el orto, que dirían en Buenos Aires.